Para el día de hoy había una tarea, la de los ejercicios del presente simple. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a revisar, como eran 74 preguntas, pues si alcanzamos veremos la clase que les pedí que trajeran impresa para el día de hoy. Y si no, pues eso quedaría para la otra semana, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tengan a la mano sus tareas, la tarea del presente simple, para que vayan revisando conmigo, si es que están bien. Si es que en algunas se equivocaron, por favor, corrijan, ¿ya? Por favor, corrijan. Por eso les pido que tengan a la mano la tarea 17. Las personas que ya entregaron, pues se las recibo sobre 10, ¿no? Y como saben, siempre califico el esfuerzo, eh, entendiendo que ustedes son estudiantes y que de pronto los ejercicios pueden ser un poco difíciles para ustedes. Entonces, si es que se equivocaron en demasiadas, tranquilos, tampoco es que les voy a poner muy mala nota. Sí, sobre todo califico el esfuerzo, la responsabilidad y la puntualidad de haberla presentado ya. Todas las personas que presenten su tarea después de esta clase, se las recibo, pero como tarea atrasada. ¿Quieres dejar? Se las recibo como tarea atrasada, sobre 7. Entonces, a ver. Ok. Esta aquí era la tarea, ¿ya? Tarea, homework 17, tarea 17. Tengan por favor a la mano para que vayan corrigiendo si es que se equivocaron en alguna. La primera parte son muchas preguntas de selección múltiple. Cada pregunta tiene 2 o más alternativas. Solo era de escoger la respuesta correcta. Solo había como escoger una por pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver. Las primeritas parece que están facilitas. ¿Cuál es la respuesta correcta? El literal. Muy bien. Es correcto. Sencillo. Esta creo que estaba sencillísima. I play football. El verbo en su forma base, sin conjugarlo. ¿Ya? Vamos a la número 2. Esa también parece bastante sencilla. Dice it. ¿Cuál será la correcta? ¿La A o la B? La B, listen. Sencillo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, claro, it, como es tercera persona, al verbo hay que agregarle una S al final. ¿Ya? Entonces, listo. It plays golf. Vamos bien. Vamos la tercera. Esta también está bastante sencilla. ¿Cuál escogieron en la tercera? La A, listen. Muy bien. Es correcto, ¿ya? We, nosotros, es una segunda persona. Recordemos que tanto con primera como segunda persona, el verbo va en su forma base. Es decir, sin conjugarlo, sin agregarle nada, tal como el verbo en su forma base, ¿no? Entonces, listo. We drink tea every day. Nosotros tomamos té todos los días. La siguiente. Díganme cuál escogieron en la 4. La A, listen. ¿Están todos de acuerdo? La literal A. ¿Cuál fue el análisis de esta? Cuéntenme. Aquí ya no tenemos un pronombre personal. Entonces, ¿cómo identificaron que la respuesta era la A? Díganme cuál fue el análisis que hicieron. Porque está en plural, licenciado. Perfecto.
Sí, recordemos que, ajá, plural, termina una S. Many shops significa muchas tiendas, plural. ¿Ok? Cuando es plural, el verbo va en su forma base. ¿Ok? Es por eso que la respuesta es el literal A. ¿Sí? Sujeto en plural, verbo en forma base. Muy bien. Many shops close at 7 o'clock. Muchas tiendas cierran a las 7 en punto. Number 5. Cuéntenme cómo les fue con esta. La B, listen. Ok, es correcto. ¿Cuál fue el análisis que hicieron para esta? Dicen está en primera persona. No es primera persona. La única primera persona es I, yo. ¿Ya? Es la única primera persona, yo. Entonces, the gardener, para empezar, ¿qué significa? Dicen algo con jardinería. El Ajá. jardinero. El jardinero. Significa el jardinero. Un sujeto singular. El análisis era esta, ¿no? Una sola persona, el jardinero. Sujeto singular, una sola persona. Cuando el sujeto es singular, al verbo hay que agregarle una S. ¿Sí? Porque es tercera persona, ¿sí? A todo lo que es singular se considera tercera persona, es por eso. Entonces, todo sujeto singular, verbo con S. Esa es la regla. The gardener cuts the grass. El jardinero corta el césped. ¿Cómo les fue la 6? La B, listen. La B, listen. My father. Lo mismo, ¿no? Mismo análisis. Sujeto my father, mi padre, singular, una sola persona. Cuando el sujeto es singular, al verbo se le agrega una S. Por eso la respuesta es la B. Muy bien. Eso era lo importante que se dieran cuenta en esta tarea. Muy bien. My father travels to Spain twice a year. Mi padre viaja a España 2 veces al año. Vamos, las 7. ¿Ok? Aquí ya tenemos 3 alternativas. ¿Cuál escogieron? La Sí, esa era sencilla, ¿no? Las otras La A, listen. alternativas solo era para que lo reflexionara un ratito, pero de una, la respuesta es la A, porque el sujeto es I, primera persona. Usamos el verbo en su forma base, sin ninguna conjugación, sin nada de agregado, ¿sí? Sin agregarle nada. Por eso es el literal A. I brush my teeth 3 times a day. Yo me cepillo los dientes 3 veces al día. ¿Cómo les fue esta? La 8. La C, listen. la Ajá, es correcto. El análisis en esta, sujeto she, tercera persona. Recordemos que tercera persona siempre hay que agregarle S al final del verbo. En este caso teníamos que escoger entre la B y la C, porque las dos terminan en S. Teníamos que analizar cuál es la escritura correcta de este verbo para tercera persona. Pues la respuesta es la C. Porque había una regla gramatical que decía, si el verbo termina en O, al conjugarle para la tercera persona, se le agrega ES y no solamente una S, se le agrega ES. ¿Ok? Entonces, listo. La respuesta es la C, porque el sujeto es tercera persona. She goes to the beach in summer. Ella va a la playa en verano.
No estaba tan complicado, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo les fue la 9? Cuéntenme. La B, listen. Mismo análisis, ¿no? My mother, mi madre. Sujeto singular, una sola persona. Por lo tanto, hay que agregarle S al final del verbo. Ese era todo el análisis. Cuando el sujeto es singular, se le agrega S al final del verbo. My mother works on Sundays. Mi madre trabaja los domingos. La 10. También está bastante sencilla. La B igual. It, tercera persona. Siempre con la tercera persona se agrega S al final del verbo. It eats grass. Eso come césped. O eso come hierba. ¿Ya? No hablamos así en español. ¿Sí? Como les digo, el sujeto eso, esto, no se usa mucho en español, pero en el inglés el it sí se usa bastante. ¿Okay? It eats grass. Así sí se habla en inglés, ¿ya? Bien. La 11. También es bastante sencilla. La B, listen. ¿No es cierto? La B. He, tercera persona. Cuando el sujeto es tercera persona, se agrega S. He drives a bus. Él conduce un bus. Vamos muy bien. ¿Cómo les fue esto? En una gasolinera de Quevedo, provincia de Los Ríos. Pero acá no fue solo un antisocial, fueron dos. Y ambos ¿Cuáles cogieron en la 12? armados. Llegaron en una motocicleta y de inmediato amedrentaron a una pareja también ocupantes de una moto, para con violencia arrebatarles el motín que transporta. El desarrollo del delito en el que además las víctimas sufrieron se ha tratado por una de las cámaras de seguridad, evidenciando una vez más los altos índices. ¿Cuál escogieron en esta? En la 12. Cumplieron con su ilegal propósito. Miguel, también buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Diego? Dígame. Fran González, ¿es de tu paralelo o no? Era, dicen. Yo ya no estoy a cargo de Básica B fase 8. Ahorita estoy a cargo de No, Básica. fase 9. Ahorita estoy a cargo de fase 9. Por eso, Fran González, ¿es de tu curso o está en la? ¿Dónde mismo ¿Cómo? está? ¿Cómo se llama? González Wagner. Wagner. Wagner es de mi paralelo, sí. Ya, eso nomás porque yo le tenía en el A. Pasó a mi paralelo. Sí estuvo en el A y Ya, ahorita está en el mío. ya, chao. Chao, chao. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la 12? La listen. Muy bien. La listen. En este caso, sujeto plural, ¿ya? Monkeys, monos. Generalmente los sustantivos que terminan en S son sujetos plurales, ¿ya? Son sustantivos en plural. Entonces, como el sujeto es plural, más de uno, el verbo no se le agrega nada. Usamos la forma base del verbo. Monkeys make a lot of noise. Los monos hacen mucho ruido. Cuéntenme cómo les fue la 13. La B, listen. He, tercera persona. Por lo tanto, al verbo había que agregarle una S al final. He runs. Él corre. He runs faster than the police. Él corre más rápido que la policía. ¿Cómo les fue la 14? La A. Otra vez. Many people, muchas personas. Miren que people es un ejemplo de un sustantivo que no termina en S, pero que igual significa plural, o sea, muchas personas, ¿ya? Many people, muchas personas. Si lo traducían, pues se daban cuenta que era un sujeto plural, más de una persona,
Por lo tanto, el verbo se usa su forma base, sin agregarle nada. Many people travel by plane. Muchas personas viajan en avión o por avión, ¿ya? ¿Cómo les fue la 15? La B. Es correcto. This girl speaks Italian. Esta muchacha habla italiano. This girl, esta muchacha, sujeto singular, una sola persona. Por lo tanto, al verbo había que agregarle S. This girl speaks Italian. ¿Cómo les fue la 16? B igual. It. Ajá, es correcto. Porque it es tercera persona. Con toda tercera persona se le agrega S al final. It rains almost every day in Manchester. Llueve casi todos los días en Manchester. ¿Cómo les fue la 17? Bastante sencillo también. Ya B. Ajá. Ya le agarraron el tino, ¿no? Dennis es nombre de una persona, ¿ya? Nombre propio de una persona. Una sola persona, ¿ya? Cuando el sujeto es singular, se le agrega S al final del verbo. Dennis cooks on Wednesdays. Dennis cocina los miércoles. Entonces aquí tenían que tener cuidado, ¿no? Porque a pesar de que es un sujeto que termina en S, no es plural, es singular, pues porque es el nombre propio de una persona. Es lo mismo como decir el nombre Carlos. También termina en S, pero es una sola persona, ¿ya? No es plural. Entonces, por eso, sujeto singular, al verbo se le agrega S. Dennis cooks on Wednesdays. Dennis cocina los miércoles. ¿Cómo les fue la 18? La A. Ajá. Sujeto plural. Dos personas. Mariela and I. Mariela y yo. Sujeto plural, porque están dos personas o más, ¿no? A partir de dos personas ya es plural. Por lo tanto, como el sujeto es plural, se usa el verbo en su forma base, sin agregarle nada. Mariela and I cook on Tuesdays. Mariela y yo cocinamos los jueves. ¿Cómo les fue la 19? A. I always say. Es correcto. Este de aquí, tenían que identificar el sujeto. El sujeto soy yo, ¿ya? I. Con primera persona, el verbo no se le agrega nada. Se usa la forma base del verbo. I say. Las otras solo era para quizá confundirles un poquito, pero qué bien que identificaron quién era el sujeto. I. Primera persona, se usa el verbo en su forma base. I always say hello. Yo siempre digo hola. Miren que en este caso sí se cumple la fórmula. Aquí está sujeto, seguido de verbo y seguido de complemento. Solo que creo que ya les expliqué en alguna clase anterior. Cuando tenemos un adverbio, el adverbio es el que califica o describe al verbo, ¿no? Recordemos eso. Adverbio, el que describe al verbo. Entonces, cuando tenemos un adverbio, este va antes del verbo. En este caso, yo siempre digo hola. ¿Okay? Nos dice con qué frecuencia dice hola. ¿Sí? Es un adverbio de frecuencia en este caso, ¿ya? Entonces, el adverbio va antes del verbo. Si es que existe, ¿no? El adverbio es opcional. No es obligatorio que toda oración tenga adverbio. Entonces, si es que el adverbio existe, este va antes del verbo. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Como tenemos adverbio, el adverbio va antes del verbo. Listo. Pero sí es una oración en presente simple. Yo siempre digo hola. ¿Cómo les fue la 20? También es bastante sencilla. La A. They.
Solo tienen que identificar que they es segunda persona. Con la segunda persona se utiliza el verbo en su forma base, es decir, sin agregarle nada. Por eso la B y la C, pues están mal, ¿no? El verbo en su forma base es la A. Y les dije eso que en esta tarea, toditos los literales A son los verbos en su forma base. A partir del literal B aparece el verbo para la tercera persona, ¿ya? Entonces, listo. They teach Spanish. Ellos enseñan español. Ellos enseñan español. Cuéntenme cómo les fue la 21. La C. También. Es correcto. Está muy bien. Qué bueno, entonces ya entendimos bien este tema. Identificábamos Spencer, nombre propio de una persona, una sola persona, ¿ya? Sujeto singular. Cuando el sujeto es singular, el verbo debe terminar en S. Entonces podíamos escoger entre la B y la C. Teníamos que identificar cuál es la escritura correcta. En este caso, la C, porque wash sería un ejemplo de un verbo que termina en SH. Y recordemos que había una regla que decía, si el sujeto es tercera persona y el verbo termina en SH, X, che o cualquier sonido parecido a la S, se le agrega ES y no solamente una S, ¿no? Se le agrega ES por un motivo de pronunciación, porque esto es más fácil de pronunciar. Washes. ¿Okay? ¿Cómo pronunciarías esto? Wash. ¿Sí? La pronunciación sería igualita a esta. Entonces, para que la comunicación no sea entorpecida, se le agrega ES y se pronuncia esto para verbos que terminan en un sonido parecido a la S. ¿Okay? Washes. Spencer washes his car on Sundays. Spencer lava su auto los domingos. Llegamos a la 22. Mismo verbo, diferente sujeto. ¿Cuál es la respuesta en la 22? La A, Liz. En este caso la respuesta es la A. Porque el sujeto es plural. Tammy y yo. Tammy and I, ¿ok? Dos personas de sujeto. Sujeto plural. Cuando el sujeto es plural, el verbo se utiliza la forma base del verbo. El verbo sin conjugarlo, sin agregarle nada, ¿sí? Porque el sujeto es plural. Tammy and I wash our car on Mondays. Tammy y yo lavamos nuestro auto los lunes. Cuéntenme cómo les fue. 23. La B. Es correcto. Ricky, nombre propio de una persona, una sola persona, por lo tanto el sujeto es singular. El verbo debe terminar en S. Entonces teníamos que decidir entre la B y la C. Teníamos que analizar cuál era la escritura correcta de este verbo. ¿Sí? Esto de aquí está mal, así no se escribe. ¿Sí? La forma correcta de escribirlo es así. Ricky plays golf and tennis. Ricky juega golf y tenis. Entonces, claro, hay una regla que dice, si el verbo termina en consonante más y, para conjugarlo para la tercera persona, la y se transforma en i y se agrega es. ¿Okay? En un momento creo que vamos a ver un verbo de ese ejemplo. En este caso, esa regla no aplica, porque claro, no termina en consonante más y, termina en vocal más y. Entonces, no hay que transformar la y en i, solamente se agrega s y se acabó. ¿Ya? Se le agrega la S como la inmensa mayoría de verbos. Ricky plays golf and tennis. Ricky juega golf y tenis. La 24, miren que es el mismo verbo, diferente sujeto. ¿Cómo les fue esta? La A, Ricky and I play. Sujeto plural, Justin y yo. Justin and I. Dos personas, por lo tanto el sujeto es plural. Se usa el verbo en su forma base. Justin and I play basketball and soccer. Justin y yo jugamos básquetbol y fútbol. ¿Cómo les fue la 25?
La C. Ujú. Es correcto. Entonces, miren. This girl, esta niña. Sujeto singular, esta niña. Una sola niña, ¿ok? Singular. Por lo tanto, al verbo hay que agregarle S. Teníamos que analizar entre la B y la C cuál era la escritura correcta. En este caso, este sí es un verbo que termina en consonante Y. Y hay una regla que dice, cuando el sujeto es tercera persona y el verbo termina en consonante Y, la Y se transforma en I y se agrega ES. En este caso sí, la escritura correcta de este verbo para tercera persona es así, cries. This girl cries a lot. Esta niña llora mucho. ¿Qué hicieron en esta, en la 26? Literal A. Uh-huh. Sujeto sencillo, ¿no? Era un poquito largo, pero solo tenían que identificar cuál era el sujeto. En este caso, I. ¿Sí? My life is so boring. Mi vida es tan aburrida. Solamente es una oración de contexto. La oración que tenemos que analizar es esta. I just, el sujeto es I, primera persona. Por lo tanto, el verbo que se usa es en su forma base, sin conjugarlo, sin agregarle nada, porque el sujeto es primera persona. I just watch TV every night. Yo solo veo televisión todas las noches. Miren que aquí igual está un adverbio justo antes del verbo. ¿Sí? Eso se puede hacer. Sigue siendo una oración en presente simple. Si se cumple la fórmula, sujeto, verbo, complemento. ¿Okay? No más que si tenemos un adverbio, este debe ir antes del verbo. Listo, eso es todo. I just watch TV every night. Yo solo veo televisión todas las noches. Cuéntenme cómo les fue la 27. Ahí está. Ya, cuéntenme cómo les fue la 27. La C. Joe is so smart that she, sujeto es she, passes, es correcto, ¿sí? Como el sujeto es tercera persona, el verbo debe terminar en S. Entonces, podíamos escoger entre la B y la C. Pero claro, la escritura correcta de este verbo es agregarle ES al final, porque ya es un verbo que termina en S. ¿Okay? Entonces, miran que quedaría rarísimo si le agregáramos otra S al hecho que es un verbo que ya termina en doble S. ¿Ya? Como es un verbo que termina en S, se le agrega ES, porque el sujeto es tercera persona. Joe es tan inteligente que ella pasa todos los exámenes sin estudiar prácticamente, o sin intentarlo, sin esforzarse. ¿Ya? She passes. ¿Cómo les fue la 28? La We, sencillo. Sujeto segunda persona. El verbo que se usa es el que no, el verbo en su forma base. El que no se le agrega nada, no está conjugado, el verbo en su forma base, ¿ya? We fly to Spain every summer. Nosotros volamos a España todos los veranos. Tal vez, no sé si es que así se habla en español, se entiende, ¿no? O sea, se entiende que vuelan en avión. No es que van volando como pájaros, sino que en un avión van a España cada verano. De esta forma sí se puede hablar en inglés, se sobreentiende, ya es obvio de que van en avión. We fly to Spain every summer. Nosotros volamos a España todos los veranos. Las demás alternativas solo era para, si es que alguien no entendía bien la regla, pues ahí se iba a confundir, pero la regla era muy sencilla. Sujeto segunda persona, verbo en su forma base. Listo, ese era todo el análisis. Llegamos a la 29. Cuéntenme qué hicieron en esta. My mother. Muy sencillo. La D. My mother, mi madre, sujeto singular, por lo tanto, hay que agregarle una S al final del verbo.
Entonces ahí nos tocaba analizar entre la B, la C y la D, porque toditas de estas terminan en S. Teníamos que analizar la escritura correcta. Pues muy sencillo, es un verbo que termina en consonante Y. Nos dice la regla que cuando tenemos un sujeto en tercera persona y un verbo que termina en consonante Y, la Y se transforma en I y se agrega ES. Esta es la única que cumple esa regla. ¿Ya? Esto es lo correcto. Así es como se escribe para tercera persona. My mother fries eggs for breakfast every morning. Mi madre fríe o cocina los huevos para el desayuno cada mañana. Fríe de freír, ¿no? Bien. Number 30. My grandma. ¿Cuál escogieron en esto? La D. La D, es correcto. My grandma, diminutivo para my grandmother. ¿Okay? Esto es grandmother, abuela. Pero claro, así es como a veces se le puede hacer diminutivo a la palabra grandmother. De pronto, tal como nosotros decimos abuelita, esto podría ser abuelita, ¿ya? Grandma, es con más cariño. ¿Okay? Mi abuelita, sujeto singular, una sola persona, por lo tanto hay que agregarle S al verbo. Podríamos escoger entre la B, la C y la D. Las tres terminan en S. ¿Okay? La escritura correcta es la D. Otra vez por la misma razón. Es un verbo que termina en consonante más Y. Nos dice que cuando eso sucede, la Y se transforma en I y se agrega ES. Sencillo. Letra D. My grandma studies physics. Mi abuela estudia física. Cuéntenme cómo les fue en esta parte de la tarea. Bien. Si de repente alguien se equivocó mucho, tranquilos, lo más importante es que aprendan, ¿ya? Siempre y cuando usted haya presentado su tarea a tiempo y se haya esforzado, pues no va a sacar menos de 7, ¿ya? Entonces, tranquilos, aunque se haya equivocado un montón, ¿ya? Entonces, sobre todo mi mayor interés es que entendamos bien este tema porque se usa mucho y lo vamos a seguir usando durante el curso. Que sepamos conjugar los verbos para el presente simple. Es algo bastante fundamental del inglés. Esto se usa muchísimo. Mientras uno estudia inglés, va a aplicar esto. ¿Okay? Entonces, es muy importante que lo entendamos. Y por eso es que estoy revisando la tarea con ustedes, de que vayamos interiorizando y reforzando más esta teoría, porque se la usa muchísimo, ¿ok? Bien, sigamos. Llegamos a la segunda parte. Aquí toditas las oraciones de la segunda parte eran oraciones negativas, ¿sí? Toditas las de la primera parte eran positivas. Aquí tenemos toditas oraciones negativas, ¿ok? Y aquí sencillo solamente era de escoger entre don't o doesn't. Una de las dos. Recordemos la regla. Don't si el sujeto es primera o segunda persona. Doesn't si el sujeto es tercera persona. Esa es la regla. ¿Okay? Vamos a ver cómo nos fue. Esta creo que era bastante sencilla esta parte. Vamos a ver, ¿ya? Con que entendiéramos las reglas, la tarea era bastante sencilla, ¿ya? Ok. ¿Cómo les fue la primera? Don't. Sencillo. Sujeto primera persona. I don't. I don't. I don't like pizza. No me gusta la pizza. Oración negativa, ¿no? Toditas las oraciones en esta parte son negativas. No me gusta la pizza. La segunda, ¿cómo les fue? Don't. La otra, ¿no es cierto? She, sujeto tercera persona. Para la tercera persona se utiliza doesn't. Esta es la que tenían que escribir en esta parte. She doesn't like fruit.
A ella no le gusta la fruta. Sujeto tercera persona, por lo tanto se usa doesn't. ¿Cómo les fue la 3? Bastante sencilla también. Don't dice. Segunda persona. ¿Ya? Ahí, ok. They don't like fish. A ellos no les gusta el pescado. Se usa don't porque el sujeto es segunda persona. Cuéntenme cómo les fue esta. También bastante sencilla. Don't. Igual dicen. You, segunda persona. You don't have a boat. Tú no tienes un barco o un bote. ¿Ya? You don't have a boat. Se usa don't porque you es segunda persona. Muy sencillo. Llegamos a la número 6. Ah, no, la 5. This dog. ¿Cuál pusieron en esta? Don't. Doesn't. Se pronuncia doesn't. Hagan sonar la S, ¿ya? Doesn't. Así. Doesn't. ¿Ya? This dog, este perro. Singular. ¿Ok? Cuando el sujeto era singular, un solo perro, se usa doesn't. ¿Okay? Para singular. This dog doesn't bark. Este perro no ladra. ¿Cuál pusieron en esta? Don't. Don't. Porque el sujeto en este caso es plural. Anne and I. Anne y yo no vamos a la escuela. Anne and I don't. Se usa don't porque el sujeto es plural. Todo sujeto plural se usa don't. Porque se considera segunda persona. Todo lo que es plural es parte de las segundas personas. La 7. ¿Cómo les fue con esta? Don't. Cows don't. Okay. Don't. Sujeto igual plural. Sujeto plural se usa don't. Cows don't live in the sea. Las vacas no viven en el mar. Her friend. ¿Qué hicieron en la 8? Dicen la que va con la S. No me sale cómo pronunciar. Doesn't. Okay. Doesn't. Her friend doesn't speak English. Su amiga no habla inglés. Su amiga, una sola persona, sujeto singular. Cuando el sujeto es singular, se usa doesn't. Muy bien. ¿Cómo les fue la 9? Dicen la misma ahí. This man doesn't. Lo mismo, doesn't. This man, este hombre. Sujeto singular. Cuando el sujeto es singular, se utiliza doesn't. This man doesn't smoke. Este hombre no fuma. Este también, mismo análisis. Rebecca doesn't. Igual, ¿no? Sujeto singular, una sola persona.
Cuando el sujeto es singular, se usa doesn't. Rebecca no toma café. Rebecca doesn't drink coffee. Vamos muy bien. Cuéntenme cómo les fue aquí. La 11. Don't. Ay, la 11. Ya, ahí. Ok. They don't. They, segunda persona, con la segunda persona se usa don't. They don't remember my name. Ellos no recuerdan mi nombre. Cuéntenme cómo les fue la 12. Lo mismo, ¿no? Igual, sujeto segunda persona, con segunda persona se usa don't. We don't have any time. Nosotros no tenemos tiempo. Cuéntenme cómo les fue la 13. Don't listen. Bien. Um, Doesn't have any pandas. The zoo doesn't have any pandas. Sujeto singular. The zoo, el zoológico. Un solo zoológico, ¿ok? Sujeto singular. Por lo tanto, se usa doesn't. Con todo sujeto singular, se usa doesn't. The zoo doesn't have any pandas. El zoológico no tiene pandas. Esta aquí está facilita. ¿Cómo les fue? Díganme la 14. Don't. You don't need to tell me what to do. Igual, you es segunda persona. Con toda segunda persona se usa don't. Tú no necesitas decirme qué hacer. You don't need to tell me what to do. La 15, ¿cómo les fue? Your parents. don't listen. Don't. Muy bien, ya le agarramos el tino de esta teoría. Excelente. Your parents don't like me. Tus padres. Plural, sujeto plural. ¿Ok? Todo sujeto plural, segunda persona, por lo tanto se usa don't. Your parents don't like me. No les caigo bien a tus padres. Básicamente es la idea que está comunicando. 16, ¿cómo les fue en esto? Doesn't. The taxi driver doesn't have any change. El chofer del taxi no tiene cambio o no tiene vuelto. The taxi driver, el chofer del taxi. Sujeto singular, una sola persona. Con todo sujeto singular se usa doesn't. The taxi driver doesn't have any change. ¿Cómo les fue la 17? Mismo listen. It doesn't. Se usa doesn't con toda tercera persona. It doesn't take much time to go there. No toma mucho tiempo llegar allí. O no se demora mucho tiempo para llegar allí. It doesn't. Con it se usa doesn't. Tercera persona. ¿Cómo les fue la 18? Doesn't. Lo mismo. Tom doesn't. Igual, sujeto singular. Tom, nombre propio de una persona. Una sola persona, sujeto singular. Por lo tanto, se usa doesn't. Tom doesn't like chocolate ice cream. A Tom no le gusta el helado de chocolate. ¿Cómo les fue la 19? Don't. Some children don't. Algunos niños. ¿Okay? Sujeto plural. Miren que este es otro caso de un sujeto, de un sustantivo plural que no termina en S.
¿Okay? Children ya significa niños y no termina en S, ¿no? Children vendría a ser el plural de child. Es el singular, child, niño. ¿Okay? Children es niños. Es otro caso de un sustantivo que a pesar de que no termina en S, es un sustantivo plural. Se refiere a dos o más niños. Children. ¿Okay? Some children, como el sujeto es plural, se usa don't. Don't es para todo sujeto plural. Some children don't like vegetables. Algunos niños no les gustan los vegetales. ¿Y la 20? Dos. Mr. Hill doesn't. Es la otra, dice. No puedo probar. Entonces, miren, otra vez el sujeto singular. Una sola persona, singular. Se usa doesn't. Mr. Hill doesn't live in New York. El señor Hill no vive en Nueva York. Llegamos a la tercera parte. En la tercera parte toditas eran preguntas. ¿Ya? Toditas eran preguntas. Y aquí teníamos que completar cada espacio en blanco con la palabra do o con la palabra does. Mismas reglas que las de las oraciones negativas, ¿no? Do se utiliza para si el sujeto es primera o segunda persona. Does se utiliza si es que el sujeto es tercera persona. ¿Ya? Mismas reglas que las oraciones negativas. Vamos a ver cómo les fue. ¿Qué pusieron en esta la primerita? Do. Bien. Do. Do I sing well? Sujeto es I, primera persona, se usa do. Muy sencillo. Está preguntando, ¿canto bien? Do I sing well? ¿Canto bien? Cuéntenme qué pusieron en la 2. Sujeto igual segunda persona, ¿no? You. Con segunda persona se usa do. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Está preguntando. ¿Te gusta la pizza? ¿Cómo les fue la 3? Cuéntenme. Do. Does. Sujeto, en este caso, he. El sujeto es he. He es tercera persona. Con la tercera persona se usa does. Does he read books? ¿Él lee libros? Está preguntando. ¿Él lee libros? Does he read books? Miren que en las preguntas el sujeto está después del verbo auxiliar. Igual eso les expliqué cuando vimos las partes de las fórmulas. En las preguntas, el verbo auxiliar va antes del sujeto, pero sigue dependiendo del sujeto, ¿no? O sea, si el sujeto es primera o segunda persona, se usa do. Si el sujeto es tercera persona, se usa does. Aunque el sujeto aparezca después del verbo auxiliar, ¿sí? Como sucede en las preguntas. Does he read books? ¿Libros? ¿Cómo les fue la 4? Cuéntenme. Igual dicen do. Muy bien. Does. Porque el sujeto en este caso es Lily. Lily es la sujeta de la oración. Lily, una sola persona. Sujeto singular. Cuando el sujeto es singular, se usa does. Does Lily speak English? ¿Lily habla inglés? Está preguntando. ¿Lily habla inglés? En inglés, does Lily speak English? Do. Sujeto they. El they es segunda persona, por lo tanto, con la segunda persona se usa do. Do they go to school? ¿Ellos van a la escuela? Ajá, ¿ellos van a la escuela? Number 6, cuéntenme cómo les fue. Do. Esta es does, ¿no?
corrijan por favor, does. Porque el sujeto es your teacher, tu maestra. Sujeto singular se refiere a una sola persona, your teacher, una sola profesora, ¿ok? Tu maestra. Como el sujeto es singular, con singular se utiliza does. Does your teacher live in Cayambe? ¿Tu maestra vive en Cayambe? ¿O tu profesora vive en Cayambe? Muy bien, llegamos a la 7. Analicen el sujeto. ¿Qué es lo que se usa con this bus? ¿Qué pusieron en la 7? La misma listen. Does. Igual, ¿no? This bus, este bus, se refiere a un solo bus, ¿no? Sujeto singular, este bus. Como el sujeto es singular, se usa does. Does this bus go to Quito? ¿Este bus va a Quito? Es lo que está preguntando. Si es que este bus va a Quito. En inglés, does this bus go to Quito? Esta está facilita que pusieron en la 8. ¿Tú? Do you have a pencil? Muy sencillo porque you, segunda persona, con segunda persona, se usa do. Do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? ¿Cómo les fue la 9? Cuéntenme. He, ajá. El sujeto es he, tercera persona, por lo tanto con tercera persona se usa does. Does he work in an office? ¿Él trabaja en una oficina? Está preguntando. ¿Él trabaja en una oficina? Does he work in an office? Como el sujeto es he, tercera persona, se usa does. ¿Cómo les fue la 10? ¿Tú? What do? Ajá. Miren que en este caso es una pregunta que empieza con una palabra WH, pero no importa, ¿no? O sea, la estructura de las preguntas con WH generalmente es exactamente la misma, ¿sí? Solo que se agrega la palabra WH antes del verbo auxiliar. Listo. Eso es lo único que cambia en las preguntas con palabra WH. La palabra WH va antes de todito y lo demás la misma fórmula. ¿Okay? What do you do on Mondays? ¿Qué haces los lunes? Miren que esta es una estructura interesante. Tenemos aquí do como verbo auxiliar. Tenemos aquí do como verbo principal. ¿Okay? Por eso este do traduce hacer, ¿no? Do significa hacer. ¿Qué haces los lunes? En cambio, este do, que es verbo auxiliar, al español no traduce a nada, si se han dado cuenta, ¿no? El do auxiliar al español no se traduce nada. ¿Sí? La pregunta en español empieza desde aquí, desde el sujeto. ¿Tienes un lápiz? ¿O tú tienes un lápiz? Bueno, el sujeto también se puede obviar, entonces algunas preguntas incluso empiezan desde el verbo. ¿Tienes un lápiz? ¿Sí? En inglés, la pregunta empieza desde el verbo auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del complemento. Entonces, miren que aquí se cumple la fórmula, ¿sí? Verbo auxiliar, que les traduce a nada, sujeto, verbo principal, y lo demás es complemento. Entonces, miren que es una estructura interesante, ¿sí? Nada más les quiero hacer notar eso. De que do cumple las dos funciones. Do, el verbo do puede cumplir ambas funciones. Si es que actúa como un verbo auxiliar, no se traduce en nada al español. Pero si actúa como un verbo principal, significa el verbo hacer. Este es hacer, ¿ya? Cuando do actúa como verbo principal. Entonces, miren que do puede tener las dos funciones. Esto les va a suceder bastante mientras estudian inglés. Una misma palabra puede tener varios significados, ¿ya? Sucede bastante en el inglés. Entonces, do es uno de esos ejemplos, uno de esos casos. Una misma palabra que tiene varios significados. Puede hacer de verbo auxiliar o también puede hacer de verbo principal. ¿Sí ven? Y justo en esta pregunta tenemos el mismo verbo haciendo de verbo auxiliar y verbo principal. ¿Qué haces los lunes?
Es lo que significa esta pregunta. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Vamos muy bien? ¿Ya estamos por terminar? Este tema es muy importante que lo entiendan porque se usa muchísimo mientras uno estudia inglés. Es, digamos, eso es una base, ¿ok? Es una base para estudiar inglés. Ok. En la 11 tenemos igual una pregunta que empieza con una palabra WH. ¿Sí? El verbo auxiliar sigue después de la palabra WH. ¿Qué es lo que pusieron en la 11? Cuéntame. Tú, Muy bien. El sujeto es your parents, tus padres. Sujeto plural. ¿Ok? Tus padres. Con todo sujeto plural se usa do. Listo. When do your parents have lunch? ¿Cuándo almuerzan tus padres? Está preguntando. ¿Cuándo almuerzan tus padres? ¿Cómo les fue en la 12? don't. El sujeto es she. Miren que el sujeto aparece después del verbo auxiliar, aunque tengamos todito esto antes, ¿ya? Entonces, la pregunta es, how many days, cuántos días por semana trabaja ella? Está preguntando en español, ¿no? ¿Cuántos días a la semana trabaja ella? O ella trabaja cuántos días a la semana. En inglés, does, porque el sujeto es she. How many days a week does she work? Ya mismo terminamos. ¿Cómo les fue la 13? Muy sencillo. Pregunta bastante común, bastante típica. ¿Qué pusieron en la 13? You. Where do you live? Do. Como el sujeto es you, segunda persona, se usa do. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Se cumple la fórmula. Aquí está. Siempre que en la pregunta tengamos una palabra WH, esta va al inicio. Después sigue el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal. En este caso, el complemento no es obligatorio, ¿no? En este caso, obviamos el complemento. La pregunta termina en el verbo principal. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Cómo les fue la 14? También es bastante sencilla. How many oranges do you want? Otra vez, el sujeto es you, segunda persona. Con you se utiliza do. Con segundas personas se utiliza do. How many oranges? ¿Cuántas naranjas quieres? ¿Cuántas naranjas quieres? En inglés, how many oranges do you want? Miren la estructura de estas preguntas con palabras WH. ¿Sí? How many se considera entre las palabras WH, a pesar de que no empieza con WH, pero se considera entre esas palabras. Eso vimos en el quimestre anterior, ¿ok? Toditas las palabras WH, creo que incluso fue la primera lección. Entonces, miren que vamos aplicando todito lo que les voy enseñando, lo vamos sumando, ¿ok? El inglés es así, empezamos por, y todo idioma, ¿no? Aprender todo idioma es así, empezamos por los fundamentos y después vamos uniendo todito. Vamos construyendo encima lo que ustedes ya les enseñé. La última pregunta, ¿cómo les fue la 15? Does. Does. Muy bien. What time does he get up? En este caso el sujeto es he, él, tercera persona. ¿Okay? Con la tercera persona se utiliza does. Miren que en las preguntas el sujeto va después del verbo auxiliar. Pero el verbo auxiliar sigue dependiendo de quién es el sujeto. Si el sujeto es primera o segunda persona, se utiliza do. Si el sujeto es tercera persona, se utiliza does. What time does he get up? ¿A qué horas se despierta? El sujeto es él, ¿no? ¿A qué horas se despierta? En inglés, what time does he get up?
terminamos la tercera parte. La cuarta parte dice, write 3 positive sentences in present simple. And each sentence is worth 1 point. Escriban 3 oraciones positivas en presente simple. Cada oración vale 1 punto. ¿Alguien nos quiere leer, por favor, las 3 oraciones positivas que escribió? Les dije que incluso si querían usar las mismas que aparecían en la tarea, lo podían hacer. No había ningún problema, ¿ya? ¿Alguien que nos quiera leer las 3 oraciones que escribió? Las 3 oraciones positivas en presente simple. ¿Nadie se anima? ¿Les preocupa su pronunciación? ¿Nadie se anima? Bueno, ya son casi las 10, entonces lo último que había que hacer en la tarea, la parte 5 dice, escriban 3 oraciones negativas en presente simple. Cada oración vale 1 punto. Les había dicho incluso si querían convertir las 3 oraciones positivas que escribieron aquí, si la querían convertir en negativo, lo podían hacer aquí, tranquilamente, ya no había ningún problema. Y la parte 6, esperen un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Y la parte 6, escriban 3 preguntas en presente simple. Cada pregunta vale 1 punto. ¿Ya? Les había dicho, incluso podían convertir la misma oración positiva que escribieron, si la querían convertir en pregunta, listo, lo escribían aquí. Entonces, estas últimas 3, muy sencillo. ¿Okay? Podían incluso agarrar de los mismos ejercicios que aparecían en la tarea. ¿Ya? Eso era toda la tarea. Cuéntenme cómo les fue. Sencilla. Difícil. ¿Qué les pareció? Un poco difícil, licenciado, pero por mi parte sí me fue bastante bien. Te fue bastante bien, qué bueno. Lo más importante que quiero que se lleven de esta tarea es que ya pues sepan aplicar todas las reglas que les enseñé sobre el presente simple. La tarea tenía el propósito de que las aplicaran, de que usaran esas reglas. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven de esta tarea es que ya sepan cómo usar toditas las reglas del presente simple que les enseñé en la clase anterior, ¿ya? Ese es el propósito de la tarea, o sea, interiorizar el uso del presente simple, tanto en oraciones positivas, en oraciones negativas, como en preguntas. Ese es el propósito de la tarea. Para la próxima semana no hay tarea, tranquilos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, ya para terminar. Les había pedido que trajeran unas hojas para la clase del día de hoy. Tráiganlas para la próxima semana. No hace falta de que hagan nada porque van a hacerlo conmigo, ¿ya? No hay tarea para el próximo martes. Listo. Perdón, Brenda, tu audio estaba bastante malo, no entendí qué dijiste. Dicen en la última parte yo no escribí mis oraciones, o sea, y subí mi tarea así, sin las oraciones. Ya, ahorita ¿Qué me ya, pasó? escribe tus oraciones aparte y aunque sea, mándamelas al WhatsApp, ya para que al menos hagas esa parte. Ya, Liz, gracias. El resto, muy bien. Ok. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos el día de mañana.